Queridos hermanos, gracias damos a Dios que nos permite seguir presentando estos mensajes para la preparación del reino de los cielos, para prepararnos para recibir a nuestro Señor Jesucristo, que muy pronto volverá para darnos la salvación y la vida eterna. Gracias damos a Dios que nos permite seguir adelante. Queridos hermanos, queremos presentar un tema muy importante. Es un tema acerca de los avances de la ley dominical mundial. En esta fotografía ustedes pueden ver de qué se trata. Se trata de adoración. Se trata de adoración global, unida, donde todos comparten los mismos ideales y uno de esos ideales es protección del medio ambiente. Eso es lo que se busca. Protección del medio ambiente por medio de la religión, por medio de adoración en el falso día de reposo. Porque la palabra de Dios claramente nos dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. ¿Qué día nos dice? El séptimo día. Ese es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. No dice el primer día de la semana, pero se busca de que todos los gobiernos del mundo, junto con las religiones, participen de la Eucaristía. Por eso esta fotografía que usted ve allí con ese círculo en blanco que representa eso, la misa de Roma. Pero primero, antes de comenzar, oremos. Nuestro buen Padre que está en el cielo, gracias porque el Espíritu Santo nos da las palabras adecuadas para presentar este mensaje importante. Suplicamos la bendición de Dios sobre nosotros, sobre sus hijos, que con deseo en su corazón buscan la verdad como está escrita en su palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús pedimos. Amén. Nos dice este periódico, África, un Papa Francisco rejuvenecido se deleita con la energía del Congo. Sí, porque miles de personas acudieron para la visita papal en el Congo. Pero no queremos hablar solamente de la energía, de las emociones, de los sentimientos de las personas, sino también de otra clase de energía, la energía renovable, que es uno de los aspectos, uno de los elementos claves para la crisis final, para la ley dominical, porque van a haber apagones de electricidad para traer una crisis que en sí trae la crisis religiosa global de la ley dominical. Nos dice en Apocalipsis 11:18, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y también de destruir a los que destruyen la tierra. Los magnates de esta tierra están destruyendo la tierra por medio de la explotación de los recursos naturales. Y no solamente eso, sino por las tecnologías que se usan para extraer los elementos de la tierra. Y queridos hermanos, las naciones de la tierra se airaron, dice, y esto no ha llegado todavía, porque la crisis vendrá y las gentes estarán airadas, porque se les ha estado engañando en todo lo que es la historia de este mundo. La gente ha sido engañada, engatusada, y los engaños continúan hasta que venga la crisis verdadera de los juicios de Dios contra las naciones que han luchado contra la ley de Dios, contra los mandamientos de Dios. Así que las naciones se airaron, dice. Aquí podemos ver parte de ese enojo o de esa contención de los hombres, de esas polémicas de los hombres contra los magnates, porque ellos explotan las minas y las consecuencias son graves, fatales para muchas comunidades. Nos dice 12 muertos tras contaminación minera en el río en República Democrática del Congo.
12 personas han muerto y miles se han enfermado después de que un río en el sur de la República Democrática del Congo fuera contaminado por desechos tóxicos de una mina de diamantes, dijo el gobierno. Y este periódico nos dice: Congo, 12 muertos y 4.400 enfermos tras fuga de relaves en mina en Angola. Y se busca que los responsables indemnicen a las personas que han sido afectadas. En el libro El conflicto de los siglos, página 662, nos dice: terrible será la crisis a la que llegará el mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, Apocalipsis 13:16, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos, así como lo dice el mensaje de los tres ángeles. En Apocalipsis 14, el primero, el segundo y el tercer ángel. Por eso se le llama el mensaje del tercer ángel, porque presenta el conflicto entre el reino de los cielos y los reinos de este mundo, que luchan contra la ley de Dios, que luchan contra los mandamientos de Dios. ¿Qué en relación de la visita del Papa a la República del Congo? Nos dice esta revista: la visita del Papa a la República Democrática del Congo despierta grandes expectativas. ¿Qué expectativas son esas? Nos dice: junto a recursos naturales como los bosques, está la cuestión de la energía limpia, que requiere un cierto número de minerales que la República Democrática del Congo posee, explica Henry Mujiña, director de la Comisión Episcopal de Recursos Naturales del CENCO. Tenemos cobalto, cobre, que está en el sureste, en Katanga, pero también litio, que aún no se ha explotado. Si vamos más al norte, donde ahora hay guerra, tenemos coltán, casiterita, pero también tierras raras, sobre todo donde está ahora el M23. Esta es una guerrilla que lucha allá en el Congo. Y luego dice: así que la gente se pregunta, ¿vamos a pedir a la República Democrática del Congo que nos entregue sus recursos minerales, los congoleños que mueren a causa de estos conflictos? Esta es la situación en la que se encuentra el Papa. Y luego dice: esperamos que su mensaje pueda atraer a los líderes mundiales, afirma Mujiña. Mientras tanto, los líderes mundiales buscan que haya una globalización de los comercios, que haya un libre comercio, para que así pueda haber también libre comercio de los minerales que se deben de extraer de África y que deben de ser llevados a China, a Europa, a los Estados Unidos, pero con ese enfoque para que haya más libertad para extraer, para explotar los minerales de países como el Congo, que son ricos en minerales que aún no han sido explotados. Y aquí nos dice el Papa Francisco en el Congo. Y dice el Papa: quiten las manos de África, no es una tierra para explotar. Así dice: quiten las manos de África, dejen de asfixiarla, porque África no es una mina que explotar, ni una tierra que saquear. Así lo dijo Francisco. Pero esto es parte de la política, porque se dice una cosa
pero por detrás hay intereses más grandes que eso. Hay intereses donde el fin justifica los medios, como trabajan los jesuitas. Dice este periódico, el viaje del Papa y la guerra del cobalto que ensangrienta el Congo. Y luego dice Beijing, o sea, China, gracias al cómplice. Y esta es una revista en idioma italiano, que también la traducen al idioma inglés y de allí la hemos conseguido. Nos dice, el viaje del Papa Francisco a la República Democrática del Congo nos lleva a la tierra del cobalto. Y es importante saber que el cobalto es parte de esa energía renovable que se busca para traer esa crisis de energía, para traer esa crisis de la ley dominical, para instalar métodos tecnológicos como los teléfonos celulares, los automóviles eléctricos que necesitan cobalto y litio para las baterías. Eso es, la tierra del Congo es el yacimiento del cobalto y otros minerales. Así nos dice, un metal indispensable para nuestra transición hacia una economía sostenible. O al menos así es como lo describimos, dice el periódico. En un mundo futuro en el que solo circularán coches eléctricos, ya existen plazos vinculantes en Estados Unidos y en la Unión Europea. Creemos que habremos abolido al menos esa fuente de dióxido de carbono. Y luego dice, en realidad, la extracción del cobalto es uno de los negocios más sucios que existen. Y luego nos dice, los descubrimientos de yacimientos minerales en los países ricos, recientemente se han identificado importantes yacimientos de tierras raras en Suecia. Van casi siempre seguidos de movilizaciones ambientalistas que quieren bloquear toda actividad minera. Sí, porque la gente protesta, la gente sale a las calles a protestar contra aquellos que quieren destruir el medio ambiente por medio de la explotación de minerales. Pero luego nos dice, sin embargo, aquí las minas ofrecen mucha más protección que las del Congo. La visita del Papa Francisco tiene lugar, pues, en este lugar bendito y maldito, que gracias a tesoros como el cobalto, el oro, el uranio, despiertan el apetito de las milicias locales y de los países vecinos, todos atraídos por el saqueo. Pero ¿qué si Roma busca saquear la tierra del cobalto? ¿Qué si ese es el propósito de la visita de Roma a África? Ya lo veremos. Nos dice acá, ERG gastará 1.8 mil millones de dólares para duplicar la producción africana de cobre y cobalto. Euroasian Resources Group, la empresa minera respaldada por Kazajstán, planea gastar 1.8 mil millones de dólares para duplicar su producción africana de cobre y cobalto, a medida que aprovecha la demanda de los metales necesarios para la transición de energía verde. Y esta es una campaña de Roma, la transición de energía verde, para culpar al medio ambiente de las catástrofes naturales, que son producidas por Satanás, y más adelante para culpar que no se guarda el día domingo y que por eso vienen los grandes castigos de Dios. Así que habrá una transición de energía verde antes de que haya una transición a lo religioso, a lo moral, a la imposición de leyes religiosas como la guarda del día domingo para frenar los cambios climáticos. Y luego dice, la expansión de 4 años en la República Democrática del Congo se produce después de que los precios del cobalto se redujeran casi a la mitad
durante el año pasado debido a un exceso de oferta, un aumento proyectado en la demanda del material de la batería a medida que se fabrican más vehículos eléctricos, coloca a ERG en una posición sólida, según el director ejecutivo Benedict Sobotka. Este periódico nos dice, Microsoft busca capitalizar las minas de cobalto en el Congo. El Congo representa las 3/4 partes del suministro de cobalto extraído. Esto para todo el mundo. El Congo es una mina del cobalto para todo el mundo para esta transición de la energía verde, de la energía sostenible, para esta transición de la ley dominical sostenible globalmente. Nos dice acá, el Papa Francisco se reunió con Elon Musk, el hombre más rico del mundo, y este hombre está detrás del cobalto del Congo. Este es el fundador de Tesla, de SpaceX y el dueño de Twitter, que ahora recientemente lo compró. Y aquí nos dice, ¿por qué Musk, este hombre que se reunió con el Papa, Bezos y Gates, Bill Gates, han decidido invertir millones en el cobalto? ¿Por qué razón? Porque ellos saben que reciben órdenes de Roma, órdenes de aquella Roma que quiere el dominio global, que quiere la supremacía de Roma en todo el mundo. Y es Roma, aquella gran ciudad, la que ha hecho ricos a los millonarios de esta tierra, a los mercaderes de la tierra, a los hombres de negocios, como nos dice Apocalipsis 18:3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Por qué? Porque se hace en secreto. Todo lo que hacen para explotar los recursos naturales, para someter a las naciones, lo hacen en secreto, por medio de asociaciones, de sociedades secretas. Eso es fornicación. Y también la fornicación espiritual, porque es fornicación en contra de los mandamientos de Dios. Y luego dice, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, con Roma, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites, de esta Babilonia espiritual, la Roma. Luego nos dice, el Papa denuncia el colonialismo económico de los más ricos en África. Esto es una farsa, es un engaño, porque es una política de que se dice una cosa, pero por detrás hay campañas distintas. Detrás hay una agenda diferente a la que se comunica al público. Nos dice, Estados Unidos y China compiten por los minerales de tierra rara en África. Sudáfrica organizó la conferencia de inversión minera más grande del mundo esta semana, con la asistencia de expertos de la industria que dijeron que Estados Unidos y China están en una carrera por los minerales críticos, como el cobalto y el litio, que probablemente impulsarán la transición proyectada hacia la energía limpia. Sí, es el cobalto y el litio que se usa para las baterías en automóviles eléctricos y también en celulares y tecnología. Luego nos dice, los países africanos como la República Democrática del Congo tienen algunos de los mayores depósitos de estos recursos, pero China domina actualmente la cadena de suministro y su refinamiento, y Estados Unidos quiere reducir su dependencia del gigante asiático. Bueno, eso es lo que dicen, pero todos los poderes de la tierra se coligan, todos los poderes del mundo se unen y van en pos de la bestia y reciben órdenes de Roma. Y es por eso que se movilizan de un sitio a otro, pero ellos a su vez son enriquecidos. Estos son los mercaderes de la tierra que son enriquecidos por Roma. Nos dice, ¿qué está haciendo Tony Blair en África? Este fue el primer ministro de Gran Bretaña, que ahora es uno de los magnates ricos de la tierra.
nos dice África todavía recuperándose del colonialismo. ¿Realmente necesita que Blair les diga qué hacer? Probablemente no, pero su consejo sobre políticas puede no ser su verdadero punto de venta, porque el verdadero valor de Blair, este es el Tony Blair, radica en su libreta de contactos, haciendo presentaciones entre jefes de Estado africanos y grandes quesos financieros internacionales como la Fundación Rockefeller. Y a su vez se enriquece más. Pero ¿quién es el que enriquece a los mercaderes de la tierra? Roma papal. Nos dice acá, vea la cumbre mundial de gobiernos 2023. Finaliza con un último día centrado en mirar hacia el futuro. Y este se le llama Cumbre Mundial de los Gobiernos, pero que en realidad es Cumbre Mundial del Gobierno Mundial, que comenzó hace 10 años, en el 2013, y continúa desde los países árabes. Desde los países árabes. Nos dice acá, Schneider Electric impulsa un diálogo crítico sobre los objetivos de desarrollo sostenible y la transición energética en la cumbre del gobierno mundial del 2023. Aquí le dicen la cumbre del gobierno mundial 2023, que buscan transición de energía sostenible, transición de la energía que ahora nosotros tenemos por medio del carbono y del combustible, como el petróleo, a energía solar, energía de transición sostenible. Y luego dice Dubái, 14 de febrero 2023. Schneider Electric, líder mundial en gestión y automatización de la energía, impulsó un diálogo crítico sobre la transición energética y el logro de los 17 objetivos del desarrollo sostenible en la Cumbre Mundial de Gobiernos de 2023. Querido hermano, ¿se da cuenta? El desenlace de la ley dominical está cobrando más fuerza, más velocidad. Un gobierno mundial buscando la transición de la energía sostenible, la energía verde, la energía limpia. Pero son los 17 objetivos del desarrollo sostenible, de esa crisis de la ley dominical que se busca establecerse y lograrse en el mundo entero. Recientemente, el Papa Francisco se reunió con el presidente Guillermo Lasso de Ecuador, y este es un eje principal en promover la energía limpia en el Foro Económico Mundial en Suiza, en Davos. Nos dice acá, Lasso promueve en Davos proyectos de energía limpia. Y es importante porque primero se reúne con el Papa y el Papa le da órdenes a seguir, qué es lo que debe de presentar, qué es lo que debe de promover. Y promueve qué cosa? La energía limpia. Dice, esa energía que utiliza cobalto para establecer una transición de la energía que actualmente tenemos a la energía sostenible, a la energía solar. Y luego dice, dentro del Foro Económico Mundial en Suiza, el presidente propuso a Ecuador ser la sede del 2025 de la conferencia diplomática para la firma de un nuevo acuerdo global. En el 2015 hubo un acuerdo de París acerca de los 17 objetivos de la ONU para los objetivos de desarrollo sostenible. Y se busca ahora otro nuevo acuerdo global para el 2025. El presidente Guillermo Lasso promovió en Davos, Suiza, donde participa en el Foro Económico Mundial, varios nuevos proyectos de energía limpia. ¿Y qué es lo que sucedió esta semana en Sudáfrica?
una crisis de energía, una crisis de electricidad eléctrica. Sudáfrica declara estado de desastre por crisis energética. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, declaró el jueves un estado de desastre nacional por la escasez de energía paralizante de su país, diciendo que representa una amenaza existencial para la economía y el tejido social. Estamos en las garras de una profunda crisis energética, dijo Ramaphosa en su discurso anual sobre el estado de la nación ante el Parlamento. La crisis ha evolucionado progresivamente para afectar a cada parte de la sociedad. Debemos actuar para disminuir el impacto de la crisis en los agricultores, en las pequeñas empresas, en nuestra infraestructura de agua y nuestra red de transporte. Así lo dijo. ¿Y qué se busca? Se busca una crisis para que haya una transición en estas clases de tecnologías de energía sostenible. Nos dice acá, el Papa Francisco insta a una transición rápida a la energía limpia. ¿Qué es lo que se está buscando? Que todos los gobiernos del mundo sigan en pos de Roma. Esa es la orden, que haya una transición rápida. ¿Pero por qué motivo? Porque es a esta crisis de energía a la que primeramente culparán por las grandes catástrofes. Se culpará el medio ambiente, pero no es el medio ambiente el culpable. Es la desobediencia de los mandamientos de la ley de Dios. Es la rebeldía, la rebelión contra la ley de Dios que trae las catástrofes sobre este mundo. Porque el Espíritu Santo retira su presencia y Satanás hace de las suyas en destrucción de las grandes ciudades, como está profetizado en los libros de Ezequiel e Isaías. En Apocalipsis, capítulo 18, versículo 15 nos dice, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Satanás sabe que viene el día en que esta ciudad imperial, Roma, será destruida. Esta ciudad-estado, que es una religión y es un gobierno que está por sobre los poderes de esta tierra, que se le someten todas las naciones y todos los jefes de estado le obedecen, esta ciudad será destruida y los mercaderes de la tierra lamentarán. Versículo 16, lamentarán diciendo, ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata. Así como los obispos y los cardenales se visten de púrpura y escarlata y de lino fino el blanco, y que están adornados de oro, de piedras preciosas y de perlas. Esta ciudad que ha saqueado el mundo entero a lo largo de la historia, esta ciudad que se ha enriquecido y que no hay otra institución más rica, más acaudalada de bienes que esta ciudad que ha de ser destruida, como nos dice Apocalipsis. Y esta ciudad es la que enriquece a los mercaderes de la tierra. Como China dice acá, establece récord de importaciones de crudo en 2023. Y los récords no son solamente para China. El año 2023 ya ha roto récord de producción del crudo, de petróleo. ¡Qué paradoja! Porque están buscando una transición de lo que es el crudo, de lo que es la energía a base de petróleo, a una transición a energía a base solar. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Hay récord de importaciones del crudo en China. Y por primera vez, esto es por primera vez, Israel exporta crudo con destino a Europa. La Unión Europea está comprando crudo ahora del país de Israel. Y los dice,
con el primer cargamento de hidrocarburos líquidos procedentes del yacimiento marino de gas natural de Karish, el país ingresa oficialmente en el Club de Exportadores Mundiales de Petróleo. Mientras tanto, nos dice Apocalipsis 18:17, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas como el petróleo, y todo piloto y todos los que viajan en naves, en los barcos, los marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. ¿Quiénes son los que trabajan en el mar? Estos que transportan el petróleo, el crudo. Estos que se enriquecen de las fuentes naturales de esta tierra. Y se pararon lejos. Versículo 19 de Apocalipsis 18 nos dice, y echaron polvo sobre sus cabezas. ¿Por qué lloraron? Porque también ellos vinieron a ser afectados. Y ya veremos de qué manera los poderosos de la tierra han de ser afectados. Y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar, barcos en el mar, se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Los grandes barcos quedarán destruidos también. Esto es parte de la Babilonia, parte de Roma. ¿Y qué es lo que ha sucedido en los últimos años en África? En Costa de Marfil se ha construido un segundo Vaticano. ¿Por qué? Porque ellos saben de que está esta profecía de Apocalipsis 18 que nos dice que esta ciudad será destruida. Y se han construido un segundo Vaticano en Costa de Marfil, que es más gigantesco que la Basílica de San Pedro. Nos dice la faraónica Basílica de Costa de Marfil, que copia a la del Vaticano y es la mayor iglesia del mundo. Eso es lo que se ha construido. ¿Por qué motivo? Como nos dice Apocalipsis 18:23, luz de lámpara no alumbrará más en ti, en esa ciudad sangrienta que tiene la sangre de los mártires, Roma. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y Apocalipsis 18:24, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Ven por qué Dios ha de castigar esa ciudad? ¿Ven por qué Dios traerá a juicio las naciones y castigará esa ciudad y las naciones del mundo también? Ahora nos dice acá, crisis energética global acelera la transición a energías renovables. Por eso la crisis energética en Sudáfrica, porque buscan la transición a energías renovables, pero en sí buscan la transición a una ley religiosa. Y nos dice, en el marco del Foro Económico Mundial, por sus siglas en inglés, WEF, el directivo destacó la importancia de que el mundo logre una transición energética. Es para todo el mundo, no solamente para algunos países, es para todos, con el fin de cuidar el medio ambiente y combatir los efectos del cambio climático. Eso es lo que se dice, pero es para combatir los efectos de la desobediencia de la ley de Dios, que ellos han de traer también una ley de adoración en día domingo. Y Estados Unidos es el que comanda todos estos sistemas de transición a energía limpia. Y ahora se busca, como nos dice acá, Estados Unidos evalúa prohibir las estufas de gas. Y aún han de prohibir también la quema de leña. ¿Por qué? Porque buscan de que todo sea a base de electricidad, cocinas eléctricas.
que todo sea con electricidad. Eso es lo que se busca. Y vendrá más crisis, porque si no hay electricidad, no hay energía eléctrica por alguna falla, por inundaciones, y no hay combustible, la crisis va a ser más enorme. Y las gentes van a estar airadas, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis 11, y se airaron las naciones. Buscan que haya un caos global, caos mundial, donde no hay manera de mantener la comida, de cocinar. Va a haber un caos. Queridos hermanos, eso es lo que viene, caos, crisis global. Y la gente está siendo encauzada, está siendo llevada poco a poco, paulatinamente, hacia aceptar ese tipo de energía sostenible. Nos dice acá, en Congo, activistas buscan al Papa para impulsar la protección de los bosques. Sí, y Roma les dirá, queremos proteger los bosques, pero por detrás están nuestros mercaderes, que ellos trabajan para nosotros para extraer las minas debajo de los bosques. Y destrucción de bosques, más y más. Esta fue una noticia de esas noticias raras que Roma publicó en uno de sus periódicos de Vatican News, publicó, y lo publicó en el idioma alemán, que dice: Congo, cardenal advierte contra la instrumentalización de la visita papal. Pero sucede que en esta fotografía están dos pancartas, una del Papa en la visita del Papa a Congo y otra de la Iglesia Adventista con el logo de la Iglesia Adventista, de la visita del presidente Ted Wilson al mismo país del Congo una semana después. Y aquí nos dice esta revista de Advent Messenger: el Vaticano publicó una foto que muestra las vallas publicitarias del Papa Francisco y Ted Wilson, una al lado de la otra, en la República Democrática del Congo. Es interesante. ¿Por qué publicar una fotografía así cuando se está hablando de la visita del Papa y en esta valla publicitaria se habla de la visita del presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Qué es lo que está buscando Roma? ¿Qué busca Roma? Engatusar también a los miembros de nuestra iglesia para estar acobijados bajo la cobija de Roma, para que todos busquen ese movimiento de paz mundial, que se hable de amor y fraternidad y de volver a Roma todas las religiones protestantes. Esta es una de las fotografías de el logo de las dos visitas, la visita de Roma y la visita de nuestros líderes de la Asociación General, Ted Wilson. Y nos dice Advent Messenger: ya sabemos lo que dice el Papa Francisco. La única pregunta es, ¿qué dirá Ted Wilson? Esta semana, toda la República Democrática del Congo se pregunta por la bestia. ¿Advertirá el presidente Ted Wilson a la gente de esta nación que se emborracharon con el vino de Babilonia la semana anterior? ¿Les advertirá que la República Democrática del Congo recibió al representante de Satanás la semana anterior? ¿Le dirá al presidente de la República Democrática del Congo que le había dado la mano al anticristo la semana anterior? ¿O simplemente hacemos caso omiso del mensaje de los tres ángeles cuando eventos históricos como el Papa y el presidente adventista visitan la misma ciudad con una semana de diferencia? ¿Comprometeremos nuestro mensaje cuando el mundo lo necesita más que nunca? Esta es la verdadera clase de preguntas que se debe de hacer cada verdadero siervo de Dios.
Cada verdadero cristiano debe de hacerse esta pregunta. ¿Se está predicando el mensaje de los tres ángeles y también se está viviendo ese mismo mensaje? ¿Se predica y se hace lo que se predica? Aquí vemos al presidente del Congo reunido con el Papa Francisco y el presidente de la Iglesia Adventista reunido con el presidente de la Nación Democrática del Congo, con una semana de diferencia. Así que en el Congo, Wilson elogió a Hichilema, pero no dijo nada sobre el poder de la bestia, mientras que el presidente congoleño instó a los adventistas a formar una asociación como la de Roma. Sí, el presidente Ted Wilson elogió a Hichilema, que es el presidente adventista, pero que es presidente de la nación de esta nación africana, de Zambia. Es adventista el presidente de Zambia y fue elogiado por el presidente de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero a su vez el presidente Ted Wilson recibió en 2 ocasiones el encuentro con el presidente del Congo. Entonces la pregunta es, el pastor Ted Wilson comenzó su mensaje relatando la visita de la semana anterior al presidente de Zambia, Hakainde Hichilema. Wilson luego elogió a Hichilema como un miembro muy fiel de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Durante esta reunión en la República Democrática del Congo, tal como lo hizo en Zambia, este fue el mismo Hichilema que se inclinó ante el Papa Francisco y lo llamó Santo Padre. Así que este es un adventista que es el presidente de Zambia, pero que se unió con el Papa Francisco y lo llamó Santo Padre. Y no solamente eso, sino que buscó y busca la unificación de las religiones, de las iglesias en ese mismo país. Nos dice acá, en el libro Profetas y Reyes, página 140. Ahora mismo se están revelando en toda nación, entre toda lengua y pueblo, y en la hora de la más profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, Apocalipsis 13:16, reciban, so pena de muerte, la señal de lealtad a un falso día de reposo. Estos fieles, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, resplandecerán como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. Cuanto más oscura sea la noche, mayor será el esplendor con que brillarán. Y aquí tenemos otra noticia. El Foro Económico Mundial, un párrafo, un párroco de Davos, un cura, la gente espera soluciones. Nos dice, hasta ahora el Vaticano ha enviado representantes de la Iglesia al Foro Económico Mundial todos los años, y eso desde 1971, que comenzó el Foro Económico Mundial en Suiza, en Davos. Y luego nos dice, en los últimos años, el cardenal Peter Apia Turkson o el cardenal Michael Czerny, y en una ocasión el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin. Este año es la primera vez que el Vaticano no envía ningún representante oficial ni cardenal a Davos. Esto, creo, está de alguna manera, dice el pastor, relacionado con el hecho de que el Papa Francisco dijo en uno de sus últimos mensajes al Foro Económico Mundial: todo está dicho, ahora actúen. Es este
el sentido de todo. Así dice el cura, este cura que se presenta ante el Foro Económico Mundial. Él dice, bueno, el Papa no ha enviado ningún oficial del Vaticano, porque como él ya lo había dicho en un mensaje anterior, todo está dicho, ahora actúen. Sí, todo el mundo debe de ir en pos de la bestia, todo el mundo obedeciendo a Roma. ¿Y qué es lo que deben de hacer? Laudato si. Laudato si urge o insta a la transición de la energía renovable. Eso es lo que se busca, pero Laudato si es el documento oficial que todos los gobiernos firmaron en que el día domingo sea día de guardar para protección del medio ambiente, para detener los efectos del cambio climático. ¿Y qué es lo que están buscando hacer? Ya este próximo mes que viene, el 5 de marzo, Día de Acción de Desinversión de la Iglesia, el domingo 5 de marzo del 2023. El domingo 5 de marzo del 2023, personas de Inglaterra y Gales tomarán medidas en las catedrales de Inglaterra y de Gales para exigir que la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia Católica desinviertan en combustibles fósiles. Hay una variedad de acciones que puede tomar, desde realizar una vigilia afuera de una de las catedrales hasta rezar dentro de esas catedrales. Dice así esta noticia. Hemos creado un menú de opciones para ayudarte a inspirarte. Incluye cosas que puedes hacer por tu cuenta y cosas que puedes hacer con otros. Están buscando traer esa transición de energía sostenible a toda costa. Y ahora tenemos aquí esta fotografía con la que iniciamos y nos dice el Papa en África y luego nos dice una colonización de esclavitud económica. Sí, esa es la colonización de esclavitud espiritual a la que se busca traer a los poderes de la tierra. Y es por eso que ven en esta fotografía, hay un círculo blanco, pero eso representa la misa, representa la Eucaristía, la hostia. ¿Y qué es lo que nos dice en Laudato Si? Que el domingo sea la participación en la Eucaristía. Esto es el documento que firmaron todos los presidentes y primeros ministros del mundo en el 2015 y que se ratificó en Francia el 2016. Esta es la ley dominical que ya está en documento, ya está en forma de libro. ¿Y qué es lo que se busca? Participación en la Eucaristía. Por eso estas fotografías con esa hostia blanca y el presidente de Congo en un lado con el obispo de Roma en el otro lado. Esto es lo que se busca. Y aquí tenemos en Costa Rica, vuelven los domingos sin humo al Paseo Colón para familias y sus mascotas. La primera de estas actividades se realizará el próximo domingo 26 de febrero. Están buscando que haya esa transición de los combustibles fósiles a una energía limpia. Pero ¿qué es lo que está detrás? Guardar el día domingo como día de no combustibles, como día de reposo, como día de la familia, como ya lo están haciendo en Costa Rica y en muchos países del mundo, que ya lo hemos presentado antes. ¿Qué es lo que buscan ellos? Ligar al día domingo con la protección del medio ambiente. Por eso nos dice esta revista católica, Laudato Si, artículo 237, Sunday, domingo. Eso es lo que buscan ellos. Así que la disputa por África y el poder blando del Vaticano. La disputa por África no es solamente una disputa por África, es la disputa por el mundo. La disputa por este triste planeta que está pasando las peores de las crisis y que viene la última crisis en este conflicto de los siglos. Nos dice,
En 2030, solo la industria del automóvil necesitará tanto cobalto como el que se extrajo en total en 2017. Según la Agencia Internacional de la Energía, un coche eléctrico medio necesita 6 veces más metales que uno convencional. Si se cumplieran las metas del Acuerdo de París, la demanda de cobalto se duplicaría o cuadriplicaría en los próximos 20 años. Esta es una paradoja, es un gran engaño, porque es una política que al mundo le presentan una cara, pero por detrás está la destrucción del medio ambiente, la contaminación del medio ambiente y por sobre todo eso, la contaminación moral en contra de la santa ley de Dios. Por eso en Apocalipsis 18, del 4 al 5 nos dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y el versículo 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Por eso, querido hermano, querida hermana, nuestro Señor Jesús viene para darnos la salvación, pero también viene para castigar, para destruir a los que destruyen la tierra. Queridos hermanos, que Dios nos ayude y recibamos nosotros el Espíritu Santo para tener más fortaleza, más valentía de predicar el mensaje de los 3 ángeles a tiempo, antes que sea demasiado tarde. Que el pueblo de Dios que se encuentra en esa Babilonia de Roma espiritual, esa Babilonia espiritual, salga de allí, que salga de la oscuridad, de las tinieblas, que salga de allí y que siga en pos de los mandamientos de Dios, que siga en pos del Señor Jesús, no en pos de la bestia. Oremos. Nuestro Padre que está en el cielo, gracias le damos porque el mensaje del tercer ángel cobra más vida, cobra más fuerza por la presencia y dirección del Espíritu Santo, nuestro Dios con nosotros. Pedimos, Padre, que su bendición esté sobre su pueblo. Pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que para Él sea la honra y la gloria, y por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios le bendiga, querido hermano, querida hermana. Hasta la próxima. Que Dios nos bendiga. Amén.